Una de las casas más antiguas de la ciudad de Puebla, que data del siglo XVI, está exactamente pegada al respaldo de la catedral, como se decía en aquel entonces. Por ahí tuvo un letrero en cerámica de Talavera que quitaron hace tiempo y que decía Calle de la Sierpe, que quiere decir de la serpiente. Y la gente al pasar se preguntaba, ¿por qué de la sierpe? ¿A qué se refería el letrero? Cuenta la leyenda que hubo una vez, hace muchos años, un horrible monstruo que bajaba de la montaña que hoy conocemos como Malinzi o Malinche y que comparten los estados de Puebla y Tlaxcala. Se dice que este monstruo era una enorme serpiente que se acercaba cada vez más a los alrededores de la ciudad. Empezó a devorar chivos, corderos, animales pequeños y con el paso del tiempo llegó a personas. Esto causó pánico y terror en la ciudad, de tal manera que nadie salía en la noche. Se dice que la serpiente arrebataba a las personas y las devoraba sin misericordia. El grito, el espanto, el horror de la gente causó que la buscaran por todos lados. Fueron a la Malinche los más avesados cazadores, sin encontrar absolutamente nada. Y cuando menos lo esperaban, llegaba este monstruo. Imaginemos la Puebla de los primeros tiempos, la del siglo XVI, sin alumbrado, apenas algunos faroles con velas de cebo, que ayudaban mucho más a la penumbra que a la claridad. Prácticamente nadie salía en la noche. A las 8 de la noche en la catedral, en la vieja catedral, que no tiene nada que ver con la actual, se daba el toque de ánimas. Esas campanadas lúgubres anunciaban a todos los habitantes que las ánimas del purgatorio estaban libres para correr por donde ellas quisieran, por los rincones, por los callejones. Cuando llovía, no solo eran las ánimas, sino la Llorona, el Nahual y quién sabe cuántos personajes más. Al sonar las 8 de la noche todo el mundo tenía que estar en sus casas y solo los que andaban en busca de los picos pardos se atrevían a retar a estas situaciones sobrenaturales y meterse por otros recovecos. El caso está que en esa Puebla lúgubre, este animalazo, producto de la mitología local, asolaba los alrededores. Y aquí entra el cuento. Una casa, respaldo de la catedral, una familia de un antiguo conquistador que se quedó como muchos conquistadores sin botín y quizá por eso se vino a fundar la ciudad de Puebla, porque no le quedaba más remedio que trabajar con sus manos. Se aposentó en un lugar muy estratégico, una esquina notabilísima de la Plaza de Armas, y ahí puso su casa. Tenía poco dinero, pero una hija hermosísima y un hijo más pequeño. Los nombres se pierden. La gente al cabo del tiempo les dio apellido y le buscó también el de Carvajal. ¿Por qué Carvajal? Porque hay que recordar que en el siglo XVI los Carvajales fueron penitenciados, así que asociarlo a algo que se... Pedro de Carvajal, y una hija llamada Teodora, según estas versiones que a veces son encontradas, hermosísima, de 15 años, que podía haber sido más grande, de acuerdo con nuestra manera de pensar, pero que en aquellos tiempos empezaba a ser casadera. 15 años. El hijo pequeñito, 7, 8 años. Un día, ella al pasar por la plaza se encontró pues a un pobre soldado que andaba en busca de fortuna. La leyenda le pone también nombre, Juan de las Peñas. Y Juan siempre se le pone, con perdón, y que normalmente queremos generalizar. Juan de las Peñas.
sociales. Estamos hablando de una ciudad que podía estar en España, Italia o cualquier otro lugar de Europa, donde esos sociales son prácticamente insondables, a no ser que venga la epopeya, y este es el caso. El muchacho, Juan de las Peñas, rondaba la casa, con el riesgo de que don Pedro de Carvajal lo descubriera y lo echara a palos, o de plano soltara a los perros que tenía siempre amarrados en el patio para que atacaran a ese pobre hombre que pretendía algo imposible, la mano de su hermosísima hija. Pero bueno, aquí viene una circunstancia legendaria y terrible. Un día, cuando estaban disfrutando en el jardín, seguramente de un desayuno como se acostumbraban estos suculentos desayunos poblanos, sobre la barda de la parte posterior de la casa apareció la terrible sierpe, que debió estar muy hambrienta para aparecerse por la mañana, y desenrollándose con mucha cautela se acercó hasta donde estaba el pequeño Juan, perdón, el hijo de don Pedro, y lo devoró. Lo devoró. Claro, solamente en la leyenda se puede pensar en una serpiente que devora a un niño de una sola mordida. El caso es que se armó un escándalo. La serpiente huyó y el hombre quedó verdaderamente abatido. En tanto, la ciudad, más temerosa que nunca, porque la serpiente había llegado hasta la plaza de armas y podía entrar a cualquier otro lado. Hubo rogativas, procesiones y novenas, que eran las armas que en aquellos tiempos se podían oponer a una desgracia, a una calamidad. Pero el padre desesperado, pensando que la próxima víctima pudiera ser su hija, hizo algo muy doloroso para él: vender la casa, que era una casa muy bien situada, y con el producto de su venta proponer una recompensa para aquel que capturara a la serpiente. Pues rápidamente hubo gente que se inscribió en esta contienda, en este debate, y buscaron por todos lados de la Malinche. Hoy la tenemos ya muy desforestada, a la ilustre Matlalcueyetl, como se llama originalmente, pero entonces estaba verdaderamente llena de bosques. Bueno, poca gente sabe que los bosques llegaban prácticamente a las estribaciones del Cerro de Loreto. Era muy difícil meterse allá. Solo gente bondadosa y piadosa como el beato Sebastián de Aparicio, que a lo mejor era contemporáneo de estas historias, no lo sé. El caso es que buscaron y no lo encontraron. Era la oportunidad de oro para un muchacho pobre que no tiene manera de conseguir a la mujer que ama más que su valor. Pues Juan se inscribió. Buscó por ahí entre los recuerdos de los conquistadores una lanza vieja, una armadura a medio remendar y un caballo más hambriento que otra cosa. Y se lanzó en pos de la aventura y tardó muchos días. Nadie lo había visto regresar. Todos pensaban que seguramente quedó por alguna barranca de las tantas que hay por ahí. Y lo peor había pasado. Cuando todo estaba tranquilo, de repente, el muchacho apareció arrastrando el terrible animal, verdaderamente muerto. Claro, el alboroto, el gusto, el repique de campanas, el recibimiento del alcalde, de los regidores, del cabildo y de la catedral no se hizo esperar. Rápidamente la noticia llegó a México y el virrey le otorgó no la concesión de título nobiliario porque no tenía esa facultad, sino la promesa de que el rey sabría de esta hazaña y por lo menos varón, conde o algo por el estilo tendría en su haber el muchacho. Al saber esto, don Pedro de Carvajal apaciguó un poco la ira contra él, y como había hecho la promesa de una donación, pues tuvo que cumplirla, pero Juan la cedió a cambio de la mano de la muchacha. Hubo por ahí un estira y afloja y el rompimiento de los escrúpulos, de los obstáculos típicos de la Puebla de todos los tiempos. Finalmente, la leyenda tiene un término feliz. El muchacho recibe la mano de su amada, hay una boda solemnísima en la catedral
y para recordar la hazaña, un relieve en la portada de la casa a donde se ve a unos cazadores con sus galgos en busca del famoso animal horrible que fue muerto. La gente que pasaba y miraba este relieve se preguntaba qué había pasado. Así se forjó seguramente la leyenda de la caza del que mató al animal.